Sacá linda, porque si no te se queja después, ¿eh? Bueno, estamos llegando al fin, del 19º encuentro sobre legislación tributaria. Hace 19 años inaugurábamos esto con la señora Mari Cerazo, ¿eh? Vos estabas. Y bueno, y llegamos al fin del 19. Qué viejos que estamos. Vos no. Él y yo. La experiencia vale. Y el modernismo, que hay mucha gente que también nos sirve. Los viejos podemos llegar a seguir teniendo algo, porque justamente por el, ¿viste? Vos me entendés, Carolina, ¿no? Bueno, estamos al llegar al final, sigue sacando fotos. Pero no las veo nunca yo, esa foto. Decir a la señora que está allá atrás que me las mande. Bueno. Alguien me pidió, unas fotos, Mónica. ¿Cuándo fue? Después voy a hacer memoria para mandárselas. Bueno, ¿a vos te mandaron, Mónica? No. Bueno, entonces, llegando al final, queremos hacer esto menos formal de la costumbre. Queremos hacer esto más... somos muchos amigos acá, realmente. Son muchos, pero amigos. Muchos amigos. Vino Marcelo para escucharlo al socio. Entonces, para hacerlo más coloquial, vamos a, en lugar de leer las conclusiones, que generalmente es un poquito, por lo menos así me han hecho saber, un poquito pesado, los presidentes van a hacer los comentarios que ellos consideran adecuados para que sepan más o menos cuál es el redondeo final de cada uno de los temas que se trataron hoy, el número 1, el tratamiento de rentas y bienes del exterior, a cargo de Jorge, y el número 2, informática tributaria, la relación fisco-contribuyente. Va a comenzar Jorge con sus comentarios, que para eso estuvo toda la noche preparando. Estuvimos practicando. Dicen que soy aburrido. Claro, dicen que las conclusiones son aburridas. Ahora van a ver ustedes cómo se mueren de risa cuando escuchan todo esto. Bien, la comisión número 1 fue la que trató rentas y bienes del exterior. La comisión tuvo como vicepresidente, la presidí yo, vicepresidente fue Mario Goldman. Tuvimos una niña relatora que es la doctora Romina, y ahora no me acuerdo el apellido, pero vamos a seguir haciéndolo muy coloquial esto. ¿Dónde está Romina? ¿Dónde está Romina? ¿Romina qué? Batista, Romina Batista. Y tuvimos como panelista a la doctora Cecilia Goldemer, a Graciela Likin, a Julián Martín y a Ignacio Rodríguez. El relator, que es lo más importante de todo esto, no lo dejo para el final porque lo quiero subrayar, es el doctor Darío Remilovi, que hizo un trabajo excelentísimo y que está en el material al cual ustedes pueden acceder a través de la página del Consejo. Ahora bien, del trabajo de todo ese equipo, digamos, que estuvimos exponiendo el día miércoles, surgieron estas conclusiones que voy a tratar de comentar. En realidad las voy a ir leyendo, pero tratando de no aburrirlos a ustedes con un texto tan formal. ¿Qué es lo que...? En una época decíamos recomendaciones, no sé si se acuerdan ustedes. Después nos pareció que era un poco así presuntuoso recomendar, y entonces ahora se pusieron conclusiones y, bueno, en fin, es de alguna manera a qué consensos hemos llegado respecto a lo que pensamos que debería cambiar o proponemos cambios en la legislación respecto a estos temas. Estos temas sabemos que hoy están muy en la palestra, después básicamente del blanqueo. Ahí voy, arranco. En la ley de impuesto a las ganancias debería entonces equipararse el tratamiento frente al impuesto, decimos, en materia de determinación de conversión de la moneda del exterior y de la imputación de las rentas análogas, aunque deriven de distintas formas de inversión en el exterior. Todas ellas deberían entonces tener un tratamiento similar, cosa que hoy no ocurre naturalmente. La segunda conclusión es que deberían adecuarse ciertos lineamientos en materia de países cooperantes para el tratamiento de las rentas pasivas. Hoy por hoy la lista que tenemos prácticamente son todos cooperantes, esto es letra muerta, y lo que se ha pensado es que esto debería responder a un nuevo paradigma y debería haber un listado entonces que sirva para ver cómo se tratan estas rentas
pasivas del exterior. Ahora bien, si va a haber normas de transparencia en este sentido, estas normas pensamos que deberían regir para adelante, nunca estar disponiendo situaciones ya consolidadas, sino a partir del año siguiente. Lo miro a Mario, que fue el impulsor de este detalle, digamos, al respecto. Con respecto a ciertos conceptos normativos que se utilizan para considerar las rentas y bienes del exterior, como decir, ¿qué es una sociedad por acciones? ¿Qué es una figura análoga a un fideicomiso? Lo que pedimos es que se precisen estos términos de manera tal de que sepamos a ciencia cierta de qué estamos hablando cuando la norma, de manera poco clara, no hace una remisión concreta a estas figuras, sino que las menciona de manera un poco vaga. Con el bendito artículo 20, inciso W, que limitó la exención para la venta de acciones que no sean en el mercado local, lo que pedimos es que si la política legislativa implica querer hacer eso, tiene que estar en una ley, no debería estar en el decreto, como ahora está en el artículo 42, si no me equivoco, restringiendo esa limitación. Estos son ciertos temas, digamos, una cantidad de temitas sueltos. Y ahora vamos a lo que es el cómputo del impuesto análogo del exterior, el tax credit en el impuesto ahora a las ganancias. Y aquí tenemos 4 o 5 cuestiones muy concretas que estamos pidiendo. La primera de ellas es que si la renta es catalogada para la Argentina como de fuente argentina, pero paga un impuesto en el exterior, de todas maneras esto se pueda computar como impuesto análogo, cosa que hoy no ocurre porque resulta ser que se considera como no es renta de fuente extranjera, no se puede computar. Y ahí se produce un fenómeno de doble imposición que esperamos entonces que con una modificación ya no ocurra. Hemos recomendado esto. Y, por supuesto, en la medida que esto sea de tal modo, tal vez habría que pensar que no más allá del incremento de lo que genera la incorporación de ese tipo de resultados, la declaración, para estar en línea con cómo se tratan el impuesto análogo del exterior respecto a la renta de fuente extranjera. También debería poder computarse, decimos, cuando proviene impuesto del exterior, pero pagados en jurisdicciones subnacionales. O sea, no vemos que debiera haber ningún tipo de discriminación porque sea un impuesto nacional del exterior o subnacional, si es que se vincula con el concepto de renta que la propia ley se encarga de diferenciar. ¿Qué más? También debería considerarse el crédito indirecto, pero no solamente como es ahora para sociedades por acciones, sino para otros instrumentos, como pueden ser los fideicomisos, las fundaciones privadas, etcétera. Ahora hay una dicotomía, para las acciones puede haber crédito indirecto hasta el segundo eslabón y en el otro caso no. En los otros casos no está previsto específicamente, ¿no? Otro punto en materia de cómputo de crédito análogo del exterior es que cuando se trata de retenciones, en lugar de pedir que la conversión sea al momento del pago del sujeto del exterior, sea al momento de la retención, que es el acceso a la información del cual uno dispone. Es mucho más complicado saber cuándo se produjo después el pago. Ahora bien, en general luego lo que pedimos en materia de conversión de la moneda es que la conversión del pago del impuesto del exterior sea simultánea con la renta contra la cual se vincula, o sea, que no haya allí una cuestión por una cuestión de asincronía, que las diferencias de cambio entre cómo tomé el impuesto y cómo tomo la renta generen allí una distorsión por la cual no termino computando bien ese impuesto contra esa renta. En el caso, saben ustedes que si no hay un incremento de la obligación en el impuesto argentino por incorporar la renta del exterior y no puedo computarme todo el tax credit del exterior, tengo 5 años para adelante. Bueno, acá lo que estamos pidiendo en esta recomendación, digámoslo así, o conclusión, es que no haya límite temporal y que si se tiene que computar en el futuro, se pueda hacer al mismo tipo de conversión del cambio del impuesto pagado que quedó pendiente, digamos así, respecto de la renta a la cual ahora accede, para que de nuevo no se produzca este diferencial por las diferencias de cambio. Y con respecto al crédito indirecto, que ahora tiene límites del 25 y del 15%, estamos solicitando que en línea con tendencias en este sentido a nivel internacional, esas proporciones mínimas de participación bajen al 10%. Entonces, aquí todo el capítulo ¿Está saliendo coloquial? Fantástico. Bien. Porque esto es un cambio de último minuto, lo de coloquial. Estamos haciendo humanamente posible. No, muy bien, muy bien. Sí. Ahí vamos. Bien. ¿No es cierto que sí? Sí, vamos, se necesita un poco de aliento. ¿Vieron que Del Potro dice que gana los partidos porque la gente le grita? ¿Qué sé yo? Mentira debe ser, ¿no? Yo creo que pues le sale bien el drive. Pero él dice que es porque la gente hace... Sí, qué sé yo. Importante. Y hay que hacen así, qué sé yo. Bueno, después si quieren cantar un cantito para la tribuna, hacémelo. Practicar. No se les había ocurrido eso. Ahí vamos. En el impuesto
impuesto, acá estuvimos con el impuesto a las ganancias, vamos al impuesto sobre los bienes personales. El impuesto sobre los bienes personales, cuando se trata de participaciones cruzadas, o sea, si yo tengo una tenencia aquí en el país, sabemos de una sociedad, sabemos que no paga por el 25.1, paga la sociedad como responsable sustituto y el titular de las acciones no. Estamos diciendo que cuando la participación es indirecta, que ahora como hay diferencia de alícuotas, termina quedando un diferencial, se considere del mismo modo, se considere que lo que ya pagó la empresa argentina terminó con el pago de impuestos, para lo cual debería no computarse cuando yo evalúo la sociedad del exterior la parte que tiene de acciones argentinas, porque ella ya pagó el impuesto, como haría hoy un sujeto persona humana residente argentino, si en lugar de tener participación directa, que no paga el impuesto por la sociedad, la tiene indirecta, que no haya un diferencial de tasa que lo perjudique. Cuando no haya más diferencial de tasa, todo esto no tendría sentido, pero por ahora lo hay. ¿Qué más? En materia de crédito de impuesto análogo en el impuesto sobre los bienes personales, tenemos un par de cuestiones. Es que si el impuesto del exterior se pagó, pero hasta el momento que yo presenté la declaración jurada, como es en ganancia, lo pueda computar de todas maneras, aunque no sea dentro del mismo periodo fiscal. Y si se paga con posterioridad, el mismo se pueda trasladar. Hoy por hoy la ley de impuestos sobre bienes personales, si queda un remanente que no puedo computar, no tiene previsto como en ganancias que se pueda computar en periodos posteriores, ¿no es cierto? Y también se solicita que respecto al impuesto a las ganancias haya un tratamiento análogo en el sentido de créditos directos, pero también indirectos, como existe en el impuesto a las ganancias para bienes personales. Y ahora vamos, segundo capítulo. Entonces, tuvimos ganancias, vimos bienes personales, y ahora vamos al tercer capítulo, que es, digamos, post-blanqueo. Y acá no hay coloquio ni nada coloquial que valga, porque los problemas que tenemos con el artículo 38 y 39, lo que llegamos a decir son básicamente dos recomendaciones, digamos, generales. Una primera muy importante es que si hubo sustitución por una persona humana respecto de una participación en una sociedad por el artículo 39, esa base imponible, ese monto, se considere como un aporte de socio, porque si después llega a haber una distribución de la sociedad por acciones como dividendo, no sea cosa que se pretenda que esté grabado de nuevo, siendo que ya pagó el impuesto del blanqueo. Entonces decimos, ¿qué carácter debería tener desde el punto de vista contable e impositivo esa base imponible de lo que blanqueó ya la persona humana con respecto a una sociedad del exterior? Bueno, en ese caso pensamos que eso tiene que tener un carácter, no decimos de capital en el sentido formal contable, decimos aporte de socio, de accionista, como mejor prefieran llamarlo, para que si se distribuye sea una distribución de capital y no genere como dividendo que me quieran cobrar el impuesto nuevo. Parecería un absurdo, pero en fin, sería interesante que esto quede bien plasmado como tal. Y por último, que se resuelvan otras cuestiones del 38 y del 39 que han quedado pendientes a través del reglamento, y que esta disociación entre aquello que se pudo hacer por la teoría del testaferro o por la disociación, luego en sus consecuencias, la trazabilidad posterior y todo aquello que venimos diciendo que es verdaderamente nos da mucha preocupación, tenga algún tipo de coto reglamentario tal que podamos trabajar pisando terreno más seguro nosotros quienes nos dedicamos a asesorar a los clientes en esta materia. Les agradezco la atención y agradezco muy en particular a los panelistas, al relator, a la secretaria, al vicepresidente, quienes me acompañaron en la comisión número 1, y pido un aplauso para todos ellos. Muy bien, bien. ¿Viste que podías? Sí. Bueno, ¿sabes lo que me costó para convencerlo de que hiciera coloquial esto? Bueno, no te rías porque vos escuchabas cuando hablábamos. Bueno, va a seguir entonces. Todos estos eventos siempre tienen una gran figura. Todos son importantísimos y fundamentales. Pero en este, Eduardito fue la gran figura. ¿Es verdad? Hablé recién con Martín Caranta. Que está todo bien y que está muy agradecido. Así que dale, coloquiales. No haga como Muchas yo. gracias. Bueno, voy a ser breve y las conclusiones son breves y también coloquiales. No podemos empezar sin agradecer a toda la comisión. Estuvo integrada en la vicepresidencia por Cecilia Osler. El relator, Martín Caranta, como Armando bien dijo, esta vez le tocó seguirlo desde la maternidad, junto a su señora y a su hijo Tomás, que nos pone muy feliz. Y tuvimos como secretaria a Janina Vitt, que también nos acompañó desde el primer momento, y los panelistas que fueron de lujo.
la doctora Teresa Gómez, el doctor Daniel Malvestiti, el doctor Diego Fraga y el doctor Sergio Rufail, que lo destacamos desde el primer momento, un funcionario que logra la empatía de la audiencia y bueno, lo volvió a demostrar en el día de ayer. Y la segunda cuestión es que todos esos títulos o roles dentro de la comisión verdaderamente se desdibujaron, porque todos trabajamos en la redacción de las conclusiones, en la preparación de los temas, ahora en darle un trato coloquial a esta finalización, con lo cual eso es lo que más me gusta de trabajar así, en comodidad y que cada uno pone lo mejor. Y así fue. Así que la verdad que estoy muy satisfecho y muy contento de eso. Lo de Martín, un honor y un privilegio haber podido hacer una parte quizás de todo lo que podría haber hecho él. Y como decíamos anoche que lo comentábamos, son cosas esfuerzos que se olvidan, lo que permanece es el hecho, la satisfacción de haber podido hacer algo y que todo saliera como debía salir y estaba previsto. Bueno, las conclusiones de la comisión número 2. El tema es tan terrenal que ahora es como que me quedó grabado en la cabeza y cada cosa de la realidad cotidiana la relaciono con la relación tributaria fisco-contribuyente. Ayer decíamos el problema de la rigidez y hoy a la mañana, cuando me voy a tomar el tren para venir para acá, no andaba el sistema de molinetes, con lo cual hubo una persona que me dijo, bueno, pase. Bueno, quizás en la relación tributaria nos falta eso. Cuando no anda el molinete tributario, a veces no encontramos la persona que entienda esa situación y nos diga, bueno, pase. Y esa es una de las tantas cosas que intentamos recoger en las conclusiones y que seguiremos trabajando también en ese sentido. Ayer hicimos una división de los aspectos o las inconvenientes o las incongruencias en las cuales la informática tributaria sentíamos que había avasallado el derecho. Y hicimos una división de qué parte del derecho había atropellado. El derecho tributario sustantivo, y hablamos de la determinación del impuesto, el derecho procesal, el derecho administrativo y el derecho penal tributario. Y ahora vamos a hacer los comentarios agrupados en función de estas categorías. La primera, que se refiere al derecho tributario sustantivo, a la determinación del impuesto, ahí básicamente tocamos 3 temas, por supuesto hay muchos más. El primero, un tema clásico, antiguo, repetido, la cuestión de los programas aplicativos y servicios web, pero en la temática que tenía la comisión ciertamente no podía faltar. Y sobre eso, la conclusión a la que llegamos tampoco es novedosa. La primera es que no pueden alterar la determinación tributaria. No podemos admitir que una aplicación informática o un servicio web modifique lo que el legislador dijo respecto de cómo debía ser la determinación del tributo. La segunda cuestión es la antelación mínima que quizás deba estar fijada normativamente entre la puesta a disposición del programa aplicativo y el momento en que éste empieza a ser exigible. Y surgió también un elemento interesante a lo cual quizás nos acostumbramos y no debemos acostumbrarnos, es a que determinados actos surjan efectos jurídicos a partir de su publicación en la página web, con lo cual no estamos de acuerdo con eso y sostenemos que los actos jurídicos deben tener efectos desde el momento que se publican en el lugar donde deben publicarse, que todavía sigue siendo el boletín oficial. El segundo punto fue tratar la base de contribuyentes no confiables o la ex base APOC. Sobre ese punto, las conclusiones a las que llegamos fue, primera y necesaria, que debe otorgársele un marco legal al funcionamiento o al procedimiento que regula la inclusión de contribuyentes en la base APOC. A su vez, tanto la inclusión como la exclusión dentro de esa base debe realizarse de un único modo, que es a través de actos administrativos. Eso nos permitiría delimitar además el periodo de permanencia en esa base y no poder utilizar esa base extemporáneamente respecto de operaciones que se estén analizando. Y por último recalcamos, y tal como surge de la propia página web, que esta información es de carácter preventivo,
Y si el mismo fisco lo reconoce, bueno, necesitamos que sea efectivamente así en la práctica, que la información sea utilizada únicamente con carácter preventivo. Seguimos, último punto, dentro del derecho tributario sustantivo, analizamos la calificación del riesgo del contribuyente, del perfil del riesgo y el CIPER. Acá básicamente advertimos dos cosas, que en materia de perfil de riesgo, el fisco había mutado de utilizar esta herramienta en lugar de seleccionar los nichos que debieran ser fiscalizados de una manera más cercana a cercenar o agravar tratamientos fiscales. Y, peor aún, también muchas veces a través de normas reglamentarias, producir denegatorias de exenciones. Y por último, limitar los accesos a los regímenes de facilidades de pago o otorgar menores facilidades de pago en función de la calificación de riesgo. Es acá donde nosotros decimos no, queremos el CIPER como fue concebido inicialmente, un sistema de calificación de riesgo para determinar cuáles son los sectores que deben ser fiscalizados más severamente, pero no para agravar tratamientos tributarios, léase agravar regímenes de retención o percepción, denegar exenciones o bien limitar el acceso a los regímenes de facilidad de pago. En un segundo capítulo, referido al derecho tributario administrativo, ahí hicimos una división. En primer lugar, cómo le sirve la informática tributaria para controlar el cumplimiento del contribuyente, y un segundo grupo de recomendaciones respecto de la obtención de datos que hace el fisco del contribuyente, regímenes de información, etcétera, ahora lo vamos a ver. Dentro de ese grupo tuvimos la captación de información de trascendencia fiscal a nivel local y el intercambio financiero internacional. El primer punto, como digo, es control de cumplimiento. En materia de control de cumplimiento analizamos 4 temas. La primera, las compensaciones de oficio, o mejor dicho, las no compensaciones de oficio. El tema que se discutió fue cómo puedo tener saldos a favor en la cuenta corriente y sufrir una ejecución fiscal por otro lado, el mismo contribuyente. Con lo cual, acá lo que estamos bregando es por que se aplique el Instituto de la Compensación, que está previsto en artículos 28, 29 y 81 de la Ley 11.683, y o la devolución de manera rápida y o sencilla de los impuestos que se hayan pagado de más. Esto es ni más ni menos aplicar lo que está en la ley. Citamos varios artículos porque sabemos que algunos operan de manera espontánea y otros cuando el contribuyente se encuentra bajo fiscalización. El segundo tema, un tema quizás más liviano, pero no por eso menor, contemplar los problemas que se suscitan al querer bancarizar el 100% de los pagos que realiza el contribuyente. En esta materia lo que debatimos fue que va a ser o sería recomendable que exista alguna posibilidad de que los contribuyentes puedan abonar los tributos desde el exterior, como ha surgido con la Ley de Sinceramiento Fiscal, y también que se permita el pago de tributos en efectivo, por supuesto fijando sumas que no sean relevantes y que se actualicen, porque si no se convertirían en letra muerta. El tercer punto fue abordar la cancelación de la QUIT y de otras claves tributarias, léase la clave fiscal, por ejemplo. La conclusión fue simple en este caso porque nos limitamos a ratificar una previa conclusión a la que ya habíamos arribado en el 17º simposio tributario acerca de la ilegalidad del instituto, vale decir, la falta de potestad del fisco de cancelar la QUIT o una clave fiscal. Y el cuarto tema que tocamos dentro del capítulo de control de cumplimiento fue el domicilio fiscal electrónico. Sobre esto debatimos mucho, llegamos a la conclusión, basta mirar alrededor, luchar contra la imposición del domicilio fiscal electrónico es algo ridículo hoy en día, donde todas las comunicaciones se realizan o tienden a realizarse de esta manera. Sí hicimos énfasis en que cabe darle sustento legal
a un domicilio fiscal electrónico si el fisco pretende que sea obligatorio, porque la ley hoy no lo plantea de esa manera, aunque de hecho ya sabemos que funciona como algo obligatorio. Por lo tanto, recomendamos dotar del sustento legal para que este domicilio sea de carácter obligatorio y después algunas cuestiones prácticas, pero que consideramos útiles y que han surgido del debate en el día de ayer. La primera es contemplar que existen jurisdicciones donde hay problemas de conectividad, con lo cual esto no se puede dejar de lado. No podemos crear una norma obligatoria sin atender problemas concretos en determinados lugares del país. También hubo un planteo que nos resultó llamativo, pero muy cierto, porque hubo un participante que nos dijo, si yo estoy obligado a consultar el domicilio electrónico, en realidad me están obligando a contratar un servicio de Internet, que puede ser algo de todos los días y de un costo insignificante para una persona que vive en la Ciudad de Buenos Aires, pero no así en otras localidades del interior. Con lo cual, pensamos que podrían habilitarse lugares de acceso público donde la conexión sea gratuita. Y de hecho esto existe en muchas localidades del país y sería una forma de apoyar de alguna manera esta tendencia del domicilio fiscal que sabemos que es irreversible. También la necesidad de, además de recibir un correo electrónico de cortesía que nos evite tener que entrar a la casilla a ver si hay una comunicación, más que una cortesía, debiera ser una obligación por parte de los fiscos de enviar un correo electrónico avisando que hay una notificación dentro. Y también pensamos en la necesidad de que esto deba replicarse a través de un SMS, es decir, un mensaje de texto, que es independiente de la conectividad a través de Internet, con lo cual es una vía alternativa de comunicación y que creo que todas ellas son preferibles antes que me obliguen determinados días a entrar a la casilla. Y por último, la unificación en una única ventanilla de todos los domicilios fiscales tributarios de las distintas administraciones. En definitiva, ese debiera ser el norte, si no vamos a tener 24 ventanillas para consultar. En materia de derecho tributario administrativo, es decir, cómo el fisco capta datos de los contribuyentes, nos referimos a tres temas: los regímenes de información, acá por el momento locales, la data fiscal y la fiscalización electrónica que no podía faltar dentro del debate. Respecto de los regímenes de información, recuerdo que tuvimos durante la jornada de ayer discusiones respecto de si tienen sustento legal adecuado o no. Bueno, hasta los panelistas que sostenían que el fisco tiene el suficiente sustento legal para establecer estos regímenes, reconocieron que en la práctica esta cuestión estaba desbordada y que por lo tanto ese sustento era insuficiente o era mucho mejor dictar una ley que precisara algunos límites, porque la realidad estaba a la vista. Con lo cual la recomendación que terminamos efectuando fue esa. Independientemente de la discusión sobre si el sustento existe o no, debe preverse una ley que determine las características que deben revestir los agentes de información y los límites y los presupuestos que debe tener la información a suministrar por parte de estos agentes, porque también hablamos de la información que es delicada porque vulnera la intimidad del contribuyente. Por el momento, y hasta que esto no sea una realidad, hay que efectuar una drástica reducción de todos los regímenes de información vigentes. El tercer punto fue, de ninguna manera podemos aceptar que el incumplimiento de un régimen de información derive en una sanción impropia. Los regímenes tienen una multa prevista. Lo que no podemos aceptar es que el incumplimiento de un régimen informativo termine ocasionando una demora o una imposibilidad de ejercer una operación comercial en el caso de un contribuyente. Léase el despacho de aduana frenado por el incumplimiento de la presentación de X régimen de información. Y los regímenes de información que permanezcan vigentes obviamente deben tener cláusulas de actualización permanente que impidan lo que ocurre normalmente, cuando los regímenes dependen de montos
la obligación depende de montos, esos montos se tienen que actualizar en forma automática. El segundo punto fue la data fiscal, el código de manchas o QR que deben exhibir los comercios y prestadores. Sobre ese punto, la conclusión fue que los datos que contiene el QR exceden las previsiones del artículo 101 del secreto fiscal de la ley 11.683. Hay más datos de los que puede haber, ni más ni menos. En cuanto a fiscalización electrónica, sostenemos que su aplicación requiere el sustento legal debido, que no lo tiene, a nuestro criterio, respetando los derechos y garantías del contribuyente, como por ejemplo, conocer la identificación de la actuación administrativa, el alcance, período y tributo a fiscalizar y la identidad de los inspectores actuantes. Sí, ya termino. Y ya termino. Está bien eso. En derecho tributario administrativo, la segunda parte, que estuvo a cargo de la doctora Teresa Gómez, fue el tema de la obtención de información de trascendencia tributaria, pero a nivel internacional, a raíz de la situación post-blanqueo y de los acuerdos de intercambio que todos conocemos. La conclusión fue que deben extremarse los procedimientos para el debido resguardo de la información mediante protocolos que garanticen la cadena de custodia de esa información y el secreto fiscal previsto en el artículo 101. En cuanto al derecho procesal tributario, analizamos una figura que era la exclusión del régimen simplificado. Y la analizamos porque adolece de una serie de vicios que son realmente importantes, pero además pensando en que la informatización de este recurso puede propagarse, con lo cual estamos tratando de señalar los inconvenientes y evitar un mal mayor. Sobre esta cuestión son dos las recomendaciones. La primera es que la exclusión de un contribuyente del régimen simplificado debe ser notificada al interesado en concordancia con el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, mediante un acto administrativo de alcance individual. Y la segunda, reiteramos una conclusión preexistente, en este caso del 18º simposio, donde sostuvimos que la exclusión debe sustanciarse mediante un procedimiento que garantice el debido proceso objetivo y, sobre todo, con efecto suspensivo, porque el monotributista deja de serlo a partir de la mera notificación sin poder defenderse, con lo cual este procedimiento debe tener efecto suspensivo. Y el último, respecto de la materia del derecho penal tributario, fueron dos las conclusiones. La primera es la de resguardar el derecho de defensa de los contribuyentes, siendo aplicable en forma estricta la imposibilidad, la exclusión de utilizar prueba obtenida en forma ilícita. Estamos hablando de elementos probatorios que hubiesen sido obtenidos violando garantías constitucionales. Y la segunda, que toda la prueba, más aquella que proviene de medios informáticos, que tienden a ser modificables o volátiles, debe tener garantizada la cadena de custodia. Eso quiere decir desde la ubicación de la prueba, su fijación, colección, embalaje y traslado, hasta que la misma se utilice en un tribunal. Esas son las conclusiones y vuelvo a agradecer a la comisión que nos acompañó y a todos los asistentes que también aportaron con sus trabajos y las preguntas incluso que nos hicieron llegar, muchas ideas que hicimos el mayor esfuerzo posible para que quedara todo acá o todo lo mejor. Bueno, salió mejor que si leían las conclusiones, pero aprendí dos cosas. Una que me dijo Jorge, tiene razón, les dije coloquial, pero no le dije corto. Tenía razón. Y otra que nunca más, ni Cecilia Oller, ni Daniel Malvestich van a intervenir en esta parte. Eso lo juro. Porque ¿viste? Le dieron tanta cosa que pobre no sabía para dónde agarrar. Bueno, pero muy lindo, muy lindo. Bueno, ya estamos terminados. Nosotros somos gente de radio y de televisión y sabemos que los horarios se cumplen, señora Mónica. ¿Tiene ahí el champán y todo? Bien. Entonces, bueno, el agradecimiento, no voy a agradecer uno por uno como hago siempre porque cometería una injusticia por la jerarquía de todos los que actuaron.
no sabría cómo ponerlos en el orden para respetar esa jerarquía. Por supuesto que a los presidentes no me queda otra cosa, porque lo tengo acá al lado, de agradecerle personalmente, a los vicepresidentes también, y a todos los que comandaron algo, como la mesa redonda que hizo César con la intervención espectacular de mi amiga Nercella, y el taller que una vez más se realizó con gran éxito, es el tercer taller que se realiza con un éxito extraordinario. Ahí me mira Jorgito, no te había visto vos hoy, ¿no? Pero que realmente es una gran adquisición para este evento. La presencia de todos ustedes, que realmente me impresiona la cantidad de gente que todavía subsiste a pesar del horario, salvo que tengan tanta ganas de tomar champán, pero no creo, es el interés que despertaron acá la gente. Así que gracias a Mónica y su gente, a Hernán y su gente. Sobre todo quiero también agradecer la presencia de los colegas del interior, que realmente nos satisfacen que estén con nosotros aquí. Y bueno, vamos a brindar todos a partir de este momento. Gracias y hasta el año que viene. No sé si también. Al final me corrigió también. Este es inteligente. Una cosa que lo quiere, te mete corto. No, está muy bien hecho. Está muy bien hecho porque